Hola, hola mis, pues este va a ser pues en mi video acerca de lo que aprendí en el taller. Y pues, o sea, creo que principalmente algo que aprendí y entendí como más es que a veces en el mundo de los negocios, muchas veces pues sí tienes que dar como cierta apariencia e imagen para que te empiecen a tomar como pues importancia, relevancia, como cierta seriedad, ¿no? Incluso el tú proyectar una imagen te da como el profesionalismo, pero sobre todo también da a entender que tú como profesionista te tomas en serio tu trabajo y pues y lo tratas de hacer de la mejor manera posible. Y por ejemplo, que no solo va a recaer en una apariencia física, por ejemplo, de tu ropa, de cómo te vistes, sino también en el cómo actúas, ¿no? Cómo sobrellevas tus emociones, cómo como al momento de expresarte, a pesar de que tengas algún conflicto personal o interno, pues eres capaz de sobrellevar la situación pues laboral, que pues muchas veces, aunque no queramos, pues se mezcla, ¿no? Pero pues tenemos que aprender a sobrellevarlo. Y bueno, y justamente dentro de eso, pues hoy en día pues vemos que hay como miles de... Nuestra vida personal pues ya casi la vaciamos a veces, aunque lamentablemente como de muy mala manera en redes. Entonces, pues ahí es como que existen con muchas distorsiones, tanto de nosotros de los mensajes que compartimos en esas redes, con las personas que los consumen. O sea, yo puedo dar una apariencia pues falsa, con muy poca veracidad, y una persona va a creer que eso es realidad. Y justamente pues también es como esa parte de que te vas creando como cierta pues una reputación, ¿no? Acerca del cómo actúas, del cómo es que lo haces, qué elementos utilizas, si tienes como ciertas características, como, no sé, como explicarlo como un tipo tic, como de esas reacciones que a lo mejor no controlamos, pero pues que sí o sí, pues están ahí inmersas a la manera de comunicarnos y de la percepción de las otras personas. Incluso, por ejemplo, retomando un poco del cómo nos vestimos, pues muchas veces el tipo de la vestimenta pues va a reflejar un poquito de nuestro estado. Y creo que personalmente jamás como que lo había pensado o incluso como considerado un factor importante. Pero pues al final sí, al final te encasillas en la forma en cómo te vistes y a lo mejor sí te define como esa parte de tú como individuo, tu estilo, tu personalidad. Pero pues muchas veces, incluso pues en un trabajo, pues no puede, a lo mejor no, no es, no, no eres, no va a ser como tan importante que tú pongas como no va a ser relevante que pongas como tu estilo antes de tu trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, creo que es algo que comprendí ahorita en el taller y que creo que es muy importante de a veces pues identificar como esos lugares, momentos y personas con las que debemos de tener como proyectar esa imagen más profesional y para que seamos tomados pues en cuenta, incluso pues la frase de si te ves bien, te sientes bien. Entonces, pues también creo que muchas veces el tratar de cambiar un poco nuestra imagen nos ayuda como a la autoestima, también como que nos ayuda a motivarnos a buscar ciertos cambios, a lo mejor un poquito físicos o del cómo vestimos. También, por ejemplo, muchas cosas que aprendí fueron como los errores que tenemos como en la percepción. Y, o sea, a lo mejor yo no creía que cometía muchos, pero pues la realidad es que sí, ¿no? A lo mejor el ser como un poquito muy informal, la verdad. O sea, que personalmente nunca me había tomado como en serio, pues, la imagen. O sea, personalmente creo que el cómo te vistas, o incluso la parte como física, superficial, pues sí para mí es muy poco relevante. Sin embargo, pues creo que igual tus valores, como tus modales, la manera en cómo te expresas, el lenguaje que ocupas, pues sí para mí a veces define como tu profesionalidad o como qué tan serio te tomas algún como evento en específico, ¿no? O sea, por ejemplo, en una junta, o sea, yo a lo mejor hace un par de años sí hubiera llegado así en pants y tenis,
porque para mí no hubiera sido relevante, pero pues también entiendo que a lo mejor para la otra persona, pues, o sea, sí puedo ser como un profesionista y una persona pues que destaque en su rubro, pero a lo mejor eso lo va a alejar de esa percepción, ¿no? Va a pensar que al final pues no, todas como las ventajas que puedo tener pues se van porque no soy una persona formal, ¿no? Y solo por no llegar a una cita como con la etiqueta acordada. Incluso como, por ejemplo, yo tengo algunos como tics como nerviosos, el por ejemplo estar siempre moviendo la rodilla o incluso como siempre andarme como mordiendo las uñas, es algo que ahora ya entiendo que a lo mejor para mí está muy normalizado, pero pues sí en mi lenguaje corporal puede indicar como esa incomodidad que pues a veces no podemos estar así todo el día. También por ejemplo, una de lo que más aprendí y lo que encontré dentro de mí, pues era como la creatividad y la carisma que nos brinda en nuestra imagen, o sea, como los puntos positivos y como el plus que le da, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me considero una persona creativa y creo que a veces sí como que lo reprimo mucho, pero pues justo como dentro de imagen creo que sí doy como sí doy como esa facha, pues me considero una persona creativa y carismático, como a mi manera. Y o sea, yo no jamás lo había notado hasta que creo que tuvimos esa clase, que fue como que se comentó y empecé como a preguntarle a personas a mi alrededor de cómo me consideraban y si creían que esos atributos pues influían en mi imagen. Y por ejemplo, por un lado, por una parte, pues sí está como esta creatividad, este carisma, pues para mí es como, lo vivo día a día, como, no sé, siempre teniendo como ideas nuevas, pero a la vez soy una persona muy desorganizada, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí es como esa imagen de eres súper creativo, pero a veces eres como un poquito un desastre. Y creo que, o sea, es algo que al principio como que me chocó un poquito, pero aprendí que, o sea, sí es parte, pero también no es como que realmente deba de caer en el estereotipo, ¿no? De una persona creativa va a ser desorganizada. No, y creo que eso lo aprendí y me ha ayudado como a ir cambiándolo un poquito, a tratar de, por ejemplo, mejorar un poquito mi imagen, o sea, tomarme un poco más formal las cosas, más en serio. Y pues creo que al final de todo, pues siempre es como, sí la imagen también nos va a ayudar a proyectar, nos va a dar como ese personaje, pero también creo que es parte de crearnos a nosotros mismos, de forjar nuestra identidad, y creo que dentro de eso jamás hay que tomarnos como súper en serio las cosas, tomarlas como súper estrictas, porque, o sea, personalmente creo que la espontaneidad y la libertad, pues son puntos clave para todas las personas. Debemos pues sí, a veces adecuarnos, ¿no? A un entorno, pero pues siempre tener como nuestros valores muy presentes y poder como, pues ser capaces de proyectar una imagen en la que nosotros creamos y pues que en la que trabajemos y realmente estemos conforme con ello, ¿no? No hay que perdernos ni perder como nuestra esencia por desarrollar como una imagen y creo que es lo que más me llevé, porque, o sea, como lo mencionaba antes, pues yo creo que no doy como esa parte como muy formal a veces y no porque no lo considere importante, sino que pues para mí no era relevante, ¿no? Pero pues también hay que pensar como a futuro, en las personas que a veces que puedes conocer, a veces como esa formalidad, esa imagen, esa seguridad, pues te abre muchas puertas. Y pues estar como clavado solo en un estereotipo que te dan a veces las personas, pues sí es como de, o sea, vaya, es muy contraintuitivo, ¿no? Al final del día, y pues creo que eso, o sea, encontrar una imagen en la que nosotros podamos crecer, pero pues también en la que nosotros podamos trabajar como continuamente. Y bueno, creo que al final una de las cosas o sea, a lo mejor no le di mucha importancia, pero sin embargo he trabajado como incluso en terapia, que fue la inteligencia emocional. Y pues sí sí comprendí mucho que pues no debemos de guiarnos como por esas emociones, como por
como los sentimientos como fuertes que a veces nos pasan, como esos enojos, que llegamos a meter como en lugares donde no, ¿no? Por ejemplo, o sea, el estar enojado en nuestra vida personal y llevarlo al trabajo y viceversa, de estar enojado en el trabajo y después llevarlo a la vida personal, pues no, porque siempre vamos a tener como reacciones muy coléricas, algunas personas o otras personas van a reaccionar como más lento, se van a quedar como en shock y la realidad es que debemos de aprender a reaccionar conforme a conforme a la situación, ¿no? Incluso va a haber situaciones de mucho estrés donde a lo mejor nuestra reacción hubiera sido explotar y empezar a gritar y como ser muy explosivo, pero a lo mejor lo que requiere es pues a veces tomarnos a lo mejor ese tiempo que a veces no tenemos o que ya tenemos encima y pensar como las posibles soluciones, ¿no? O sea, no tratar del obviar como las reacciones de los demás ni de la nuestra. O sea, siempre poder como ser autoconscientes de lo que estamos sintiendo y evitar que eso afecte, ¿no? O al contrario, o sea, saber cómo expresar esos sentimientos para a veces, para que las otras personas pues también sepan que hay que poner como ese freno de mano ante lo que esté pasando y poder encontrar soluciones más factibles y más fáciles. Y pues creo que ya, eso fue todo. O sea, creo que había dicho que iba a ser de 5 minutos, pero me explayé un poquito. Pero bueno, gracias.